Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar fuentes de Google en WordPress sin usar plugins. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo primero que tengo que hacer entonces es ir al sitio de Google Fonts y elegir las fuentes que voy a usar. Es recomendable tener en cuenta que no debemos usar tantas fuentes porque esto sobrecargaría nuestro sitio web, ya que se harían referencia a muchos archivos. En este caso, para los párrafos voy a utilizar esta fuente Roboto, voy a agregarla desde aquí y voy a buscar otra fuente que se llama Ubuntu. Entonces acá ubico Ubuntu regular, que es esta, y también la agrego. En la parte inferior veré que aparecerá el detalle de la fuente, bueno, de las fuentes que he agregado, tanto para Ubuntu como para Roboto. Acá hay un código que me da Google y además puedo personalizar. Aquí vamos a personalizar las fuentes. En el caso de los párrafos, por ejemplo, que va a ser la fuente Roboto, me interesa que tenga el tamaño regular, pero también me interesan las negritas, es decir, bold de 700. Es posible que también considere las inclinadas, podría considerarlo. Hay que tener en cuenta que cada vez que agrego estos tipos, incremento el tamaño de los archivos a cargar. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. En el caso de la Ubuntu lo voy a utilizar para los titulares, por ejemplo, regular podría ser y también podría considerar el bold. Bien, eso sería todo. Tengo acá seleccionado por defecto latín, eso es correcto. Y ahora vamos a dirigirnos nuevamente acá a la opción de incrustar. Y acá Google nos da dos códigos. El primero de ellos es este link que hace referencia a esta URL. Hay que notar que esta URL, bueno, si la copiamos y la pegamos aquí en el navegador, vamos a ver lo siguiente. Se genera todo este código, ¿no? Este archivo de estilos, digamos que es generado dinámicamente a través de estos parámetros de family, que es roboto. Estoy incluyendo el tamaño 400, 400 inclinado y 700, que es la negrita. Luego tengo la fuente Ubuntu 400 y 700, ¿no? Regular y de 700, que es la negrita. Entonces, por cada uno de ellos me crea los diferentes, bueno, todo este código. Por ejemplo, acá tenemos para Roboto y hay una URL al que hace referencia, que es en realidad un archivo de fuente, ¿no? Lo mismo para Ubuntu, que está por aquí por la parte inferior. Tenemos también diferentes archivos de acuerdo al tipo, de acuerdo a los caracteres, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que tener cuidado cuando seleccionamos varias fuentes, ya que esto recargaría nuestro sitio. Bien, pero también es cierto de que estos archivos, si es que ya han sido cargados antes por otro sitio web, entonces los tomaría directamente desde la máquina local, es decir, desde la caché del navegador. No cargaría los archivos remotamente. Entonces es por eso que es bastante popular este servicio de Google Fonts. Pero de todas maneras, siempre es bueno solamente considerar las fuentes que necesitemos. Bien, entonces una vez que hemos elegido las fuentes, como les había comentado, Google Fonts nos crea estos códigos, ¿no? El primero de ellos es este enlace, del cual solamente nos interesa esta URL, ya que este enlace, así como está y colocado en la cabecera, lo vamos a crear a través de código. Bien, si seguimos el artículo, vamos a ver que ya hicimos todo esto. Entonces, en la segunda parte está el código, el primer código que nos crea Google, que es la referencia al archivo style css remoto, y que básicamente lo que nos interesa es esta URL. En este caso no he considerado inclinado aquí en Roboto, pero aquí sí lo he considerado. Entonces vamos a utilizar esta URL. Bien, copiamos esto. ¿Y qué es lo que nos dice? Que luego, para añadir ese archivo de estilo remoto, tenemos que agregar este código de estilos, este código PHP en el tema, en el archivo functions PHP de nuestro tema. Bien, en este caso estoy usando este sitio web de ejemplo que utiliza la plantilla 2017. Entonces vamos a ubicar los archivos de esta plantilla, que lo tengo en mi máquina local, lo tengo aquí en esta ruta. Estos son los archivos de la plantilla 2017 y de aquí voy a utilizar el archivo functions PHP. Evidentemente
Es recomendable hacer esto en un child theme, solamente que para cuestiones prácticas voy a trabajar directamente sobre el functions PHP del tema 2017. Bien, acá tengo la URL que les había comentado, lo voy a pegar aquí temporalmente. Voy a comentar esto. Y ahora vamos a ver el código que es necesario para que se cree esa referencia de link, ¿no? Para la referencia al archivo de estilo remoto. Bien, entonces volvemos aquí al editor y pegamos ese código y utilizamos esta URL, ¿no? Que es un poco diferente, solamente tiene un parámetro adicional que es de el tipo inclinado para la fuente roboto, ¿no? Que lo tenemos acá, 400i. Bien, entonces este código agrega Google Fonts a mi sitio web. Guardamos esto. Bien, vamos a ver rápidamente qué es lo que nos hace este código. Bueno, ustedes elegirían el tipo de letra y simplemente reemplazarían la URL que tengo acá. Sin embargo, lo que hace este código es utilizar un hook, un action hook específicamente para colocar en cola scripts, que en este caso sería un estilo. Hace referencia a esta función y a través de esta función de WordPress le coloco un identificador para este código y luego utilizo la URL. El resto de parámetros lo dejo por defecto, que sería la dependencia y la versión. La dependencia, esto no depende de nada, este estilo. Y la versión, se va a colocar automáticamente la versión de WordPress, que ahora la vamos a ver. Una vez que grabo esto, entonces si me dirijo a mi sitio web de ejemplo, que lo tengo aquí, vamos a refrescar esto. No habrá ningún cambio aquí porque todavía no estoy utilizando en ningún lugar la fuente, pero ya debe haberse cargado. Vamos a ver el código fuente y vamos a buscar acá, por ejemplo, Ubuntu. Y lo tenemos aquí. Se ha creado este código link, rel, style sheet, con este ID, href. Hay que tener en cuenta que esto es similar a lo que nos sugería Google. Utilizar la etiqueta HTML link, que es lo que decía aquí. Esto lo hemos creado a través de código, ¿no? La función que hemos utilizado de WordPress. Bueno, ha adicionado un ID y el tipo text es CSS y que se muestre en todos los medios, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que, bueno, ha encodiado toda esta URL, pero sigue siendo válida. Si navegamos aquí, vamos a ver que la URL está aquí y todo ese código es similar a cuando habíamos pegado la URL. Además de esto, vemos que nos ha creado la versión aquí al final, ¿no? La versión, en este caso, que es la versión de WordPress. Si por alguna razón, aunque esto es poco común, por eso no había colocado la versión, ya que esto usualmente no va a cambiar, estos estilos los voy a dejar allí siempre. Entonces no van a cambiar, pero si cambiara WordPress, entonces sí se refrescaría de la caché del navegador del cliente, ¿no? Bien. Entonces una vez con esto ya puedo hacer uso de las fuentes de Google Fonts. Ahora, ¿cómo se hace uso de esto? Acá indican las reglas CSS que debo usar. Para hacer referencia tengo que utilizar Font Family y hacer referencia a Roboto. Y para Ubuntu, Font Family Ubuntu, ¿no? Sans serif, bueno, si es que no hay algún problema conectándose para obtener la fuente Roboto, utilizará sans serif por defecto. Acá no indica cómo utilizar las negritas, inclinadas, etcétera, pero podría definirlo a través de font weight, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Habíamos dicho que Roboto lo vamos a utilizar para los párrafos y Ubuntu para los títulos. Entonces vamos a realizar esto de la siguiente manera. Aquí viene la parte de CSS. Necesitamos inspeccionar nuestro código con Control Shift I o Command Alt I. Entonces inspeccionamos el código, por ejemplo, para estos títulos. Vemos que en WordPress existe esta clase que se llama Entry Title, que la podemos usar. Entonces vamos a usar Entry Title. Y vamos a entonces ir a los archivos de mi sitio web. Nuevamente es recomendable hacer esto en un child theme. En este caso lo voy a hacer directamente en el tema. Pero aquí vamos a utilizar lo siguiente. Entry Title. Vamos a colocar algo de espacio aquí. Bueno, acá los comentarios son diferentes. Ahora lo voy a poner Google Fonts y esto va a ser así. Entry Title. Entonces Entry Title va a tener Font Family, como habíamos visto,
sería Ubuntu, ¿no? Ubuntu y sans serif. Bien, de la siguiente manera. Y si ahora vamos a aumentar un poco el tamaño para verlo mejor. Font size. Vamos a ver si podemos cambiarlo a 20 px. Para ver si podemos verlo un poco más grande. Bueno, se ha colocado un poco más pequeña en realidad. 20 px no era el tamaño adecuado. Font size. Vamos a colocar acá important para ver si... Ahora sí lo podemos ver. Ya ha cambiado el tipo de letra. Esto es una letra tipo Ubuntu. Anteriormente no tenía este diseño. He colocado important porque posiblemente hay un estilo que está sobreescribiéndolo. Entonces aquí, para que se vea mejor, vamos a duplicarle el tamaño y vamos a refrescar. Entonces este es un tipo de letra Ubuntu. Estoy cambiando el título de esta parte de mi sitio web. Bueno, en realidad de todos los títulos. Vamos a ver lo mismo con los párrafos. Acá en los párrafos hay algo interesante porque ya tengo negritas definidas aquí en una parte del texto. Entonces vamos a ver cómo cambiar los párrafos. Lo podemos hacer a través de Entry Content. Y en este caso, como habíamos visto, podemos usar la otra fuente que era Roboto, ¿no? Vamos a utilizar esto. Y bueno, para acelerar este tema vamos a copiar directamente de aquí. Font Family, Roboto. Bien, colocamos Font Family, Roboto, guardamos esto y ahora si nos dirigimos nuevamente aquí al frontend de mi sitio, actualmente no es Roboto, es otra fuente y ahora ya ha cambiado a Roboto. Lo podemos comprobar aquí en Entry Content. En la parte derecha vemos Font Family, Roboto. Si deshabilitamos esto, vamos a ver que cambia el tipo de letra, lo habilitamos, nuevamente cambia. Y como habíamos incluido también el bold, aquí también lo podemos ver. Entonces, ¿qué sucede si es que queremos, por ejemplo, que todo sea inclinado? Habíamos incluido inclinado, entonces podemos poner acá Font Style Italic y ahí lo tendríamos, ¿no? Todo lo que hemos incluido lo podemos poner. Acá tal vez hay algo interesante porque podemos hacer que todo sea negrita con Font Weight. Podemos colocar directamente bold, que es lo estándar, pero habíamos visto que también esto es a través de 700, podemos hacerlo bold. En realidad a partir de 600 puede ser bold, pero si ponemos 500 colocará la fuente normal de itálica porque no tenemos este dato, ¿no? No tenemos este dato, tendríamos que haberlo incluido acá en Customize estos números, ¿no? Si queremos utilizar, por ejemplo, la que es muy delgada, de 100, la menos delgada 300, etc. Tendríamos que haberlo incluido y con Font Weight podemos utilizar estos valores de 300, 100, 700, 500, etc. Bien, de esta manera entonces hemos visto cómo utilizar las fuentes de Google en nuestro sitio web sin usar plugins.